Evangelio según Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, hermanos. Si les parece, vamos a leer del 1 al 13. ¿Qué les parece si me ayudan a leer? Un versículo cada quien, los que puedan. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas saliendo a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tornándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué nos falte a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después dijeron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, Dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, hermano, gracias. Si ustedes se fijan, hermanos, cómo empieza el versículo 1, entonces, así empieza el versículo 1, entonces, hace referencia, hermanos, a lo que dijo en el capítulo anterior, en el capítulo 24. Si leemos el contexto, hermanos, en todo el capítulo 24, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo está teniendo una conversación con sus discípulos, con su grupo, hermanos. Los discípulos le habían preguntado a Jesucristo que cuándo sería el fin de estas cosas, el fin del mundo, y cuándo sería el tiempo de su venida. Y Jesucristo les empieza a explicar, hermanos. Y luego empieza con esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Hay quien ha pensado que esta parábola, hermanos, hace referencia a que los judíos no supieron esperar al Mesías. Pero hay quien piensa que se refiere a los cristianos, a los discípulos de Jesús, que están esperando la segunda venida de Cristo. Lo cierto, hermanos, es que Jesucristo habló del fin del mundo y de su segunda venida en los primeros versículos del capítulo 24. Esta parábola, hermanos, es muy parecida a la parábola de las bodas del hijo del rey, donde se menciona el novio, pero no se menciona la novia. Aquí, hermanos, se menciona el novio, pero no se menciona la novia. Se menciona el novio y se menciona a las acompañantes de la novia, de los novios. El novio y los acompañantes, hermanos, ocupan toda la lección. Si ustedes se fijan, hermanos, en el versículo 13 está la lección principal, hermanos, de esta parábola. El versículo dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que esta parábola, hermanos, que acabamos de leer, esta es la lección principal. Nos está haciendo una invitación, Jesús, a prepararnos para cuando Él venga. Así que quiero que reflexionemos, hermanos, brevemente sobre ese tema, preparándonos para el día de Cristo. Ahora, ¿cómo prepararnos, hermanos, para el día de Cristo? Bueno, en esta parábola podemos aprender varias cosas. Primero, podemos prepararnos para el día de Cristo siendo las personas adecuadas. Porque si usted se fija, dice, porque entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Hermanos, 10 vírgenes. Las vírgenes aquí, hermanos, habla que eran las damas de honor en aquel tiempo. Solamente las muchachas solteras, hermanos, eran las elegidas para ser las damas de honor, las acompañantes de los novios.
las doncellas o las vírgenes, hermanos, eran elegidas para acompañar con lámparas, porque las bodas se hacían en la noche, para acompañar, hermanos, en el camino, en el trayecto, a los novios, alumbrando con sus lámparas. Hermanos, los vírgenes representan a los cristianos. El apóstol Pablo, hermanos, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, el apóstol Pablo dice: os he desposado con un esposo, dice el apóstol Pablo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea que entonces las vírgenes, hermanos, representan a los cristianos. Porque déjenme decirles que en el Nuevo Testamento la palabra virgen no solamente tiene el significado que nosotros todos conocemos, sino que también, hermanos, basados en las palabras de Pablo, la palabra virgen significa en el Nuevo Testamento, hermanos, devoción y fidelidad a Cristo. Así que, hermanos, para prepararnos para cuando Cristo venga, necesitamos ser las personas adecuadas, es decir, necesitamos ser vírgenes espiritualmente, es decir, necesitamos ser devotos, fieles a Dios. En el libro de Apocalipsis, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 14, hermanos, se habla de aquellos 144,000 que son vírgenes, dice. Pero virgen, hermanos, en el sentido de su devoción y fidelidad a Cristo. Así que, hermanos, la mejor manera de esperar al Señor es siendo las personas que debemos ser, siendo personas devotas del Señor, siendo personas fieles al Señor, que no nos hemos, hermanos, que no nos hemos manchado nuestra santidad con el pecado. Hermanos, siempre está relacionada la santidad con un deber nuestro para esperar al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Salmo 24, el salmista pregunta: ¿quién estará en su santo monte? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Quién estará en su santo monte? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado a su alma cosas vanas. Por ejemplo, también el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. También el apóstol Juan, en la primera carta de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, dice que todos los que tenemos esta esperanza en Él, o sea, en Cristo, nos purificamos, así como Él es puro. Hermanos, es necesaria una santidad para poder esperar al Señor. Ser las personas que debemos ser, hermanos. Esa es la mejor manera de esperar al Señor. Ser las personas que debemos ser. Vírgenes espiritualmente hablando. Pero hay otra manera de esperarlo, hermanos. Anhelarlo. Anhelándolo, hermanos. Dice el versículo 1 otra vez: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. El trabajo de las doncellas, hermanos, era recibir al esposo. Hermanos, las bodas judías, generalmente en las bodas judías, hermanos, el novio venía a la casa de la novia, donde estaba la novia y las doncellas, venía, hermanos, a recogerla a la casa de los padres de ella, y luego, hermanos, la llevaba a la casa suya, porque en la casa del novio era donde se llevaba el banquete. Los padres del novio, hermanos, eran los encargados de organizar el banquete. Así que las doncellas, hermanos, porque no había luz eléctricas en aquel tiempo y las bodas eran en la noche, las doncellas con lámparas, hermanos, ayudaban para ir alumbrando el camino de los novios. Los iban acompañando, hermanos, alumbrando el camino para los novios hasta la casa del novio. Ese era su trabajo, hermanos. Por eso es que las doncellas, las vírgenes, estaban a la expectativa, hermanos, a ver a qué hora viene el novio, a ver a qué hora viene el novio por la novia. Estaban a la expectativa, porque para eso habían sido elegidas. Ese era su trabajo, hermanos, en la celebración.
esperar al novio para alusarles en su trayecto a la casa del novio. Ese era su trabajo, hermanos. Nuestro trabajo, hemos sido elegidos por el Señor. Nuestro trabajo, hermanos, es esperar al Señor. Estar adelante, a la expectativa cuando Cristo vaya a venir. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hermanos, dice, el apóstol Pablo, que debemos estar adelantes, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, hermanos, esperar. Es cierto, hermanos, mientras tanto tenemos que trabajar, mientras tanto tenemos que hacer cosas propias de la vida, quizás criar hijos, hermanos. Sí, tenemos que estar haciendo cosas, pero nuestro deber principal, hermanos, como cristianos, es estar a la expectativa de Cristo. No debemos descuidarnos, hermanos, como cristianos, no debemos distraernos. Aunque tenemos muchas quehaceres en la vida, tenemos un propósito principal de existencia. Hermanos, tenemos una razón de ser, esperar al Señor, hermanos. Ese es nuestro deber. Y debemos estar en la expectativa, hermanos, y no permitir que las cosas de este mundo nos distraigan y que se nos olvide, hermanos, que estamos esperando al Señor. Estamos hablando de cómo hacer, hermanos, para recibir al Señor, para estar preparándonos para el Señor. Otra manera, hermanos, es echar mano de las provisiones necesarias. Tenemos que estar esperando, hermanos, al Señor. Y mientras tanto tenemos que echar mano de las provisiones necesarias, aquellas que el Señor ha preparado para nosotros. Por ejemplo, allí mismo el versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, Jesucristo califica aquí a las vírgenes como 5 prudentes y 5 insensatas. Cuando hablamos de prudentes, estamos hablando de previsoras, de responsables, y cuando estamos hablando de insensatas, estamos hablando de necias, descuidadas, despreocupadas. ¿Por qué se ganaron estos calificativos, hermanos? Bueno, ahí el texto dice, porque 5 eran prudentes, porque tomaron aceite de más en sus lámparas y llevaron de más. Y las otras insensatas no tomaron consigo aceite. Llenaron sus lámparas sí, pero no tomaron consigo aceite. ¿Por qué? Las prudentes dijeron, pues, mujer prevenida, vale por 2, no vaya a ser que algo pase y mejor es llevar reserva. Pero las insensatas dijeron, no, es que a mí no me gusta cargar. No me gusta cargar a mí. Lo mejor, relleno la lámpara y con eso es suficiente. Yo creo que con eso es suficiente. Pero nadie contaba, hermanos, que el esposo se iba a tardar. El novio se iba a tardar. Nadie contaba con eso. Y ese es el problema, hermanos, de que las mujeres insensatas dijeron, no creo que vaya a ser necesario llevarme de más. No, yo pienso que además no es necesario. O sea, no fueron previsoras, hermanos. No fueron previsoras, no pensaron en el futuro. No, simplemente, hermanos, dijeron, con esto es suficiente. Pero las 5 prudentes, hermanos, ellas sí le pensaron mejor. Ellos dijeron, no, quizás nos puede faltar, no vaya, algo puede suceder, y mejor vale más prevenir que lamentar. Bueno, hermanos, el aceite simboliza, hermanos, el Espíritu Santo. En la Biblia el aceite simboliza el Espíritu Santo, hermanos. Y la lámpara encendida representa, hermanos, las buenas obras.
Así que, hermanos, Jesucristo, lo que me llama la atención es que Jesucristo no califica como malas personas a las insensatas. No las califica como malas personas, pero sí las califica como insensatas, como no previsoras, no responsables, hermano, descuidadas. Lamentablemente, dado que las vírgenes, hermano, representan a los cristianos, esto significa que hay algunos cristianos que no se están preparando adecuadamente para cuando Cristo venga, hermanos. Y es que no es que sean malas personas, no son malos cristianos. En nuestras congregaciones hay hermanos que podemos decir son buenas gentes, no hacen mal, pero no se están preparando adecuadamente porque son, hermanos, pues un poco irresponsables. No son previsores, hermanos. No son hermanos cuidadosos, no, son descuidados de su vida espiritual, de su preparación espiritual. No, dicen, pues es que no creo que sea necesario. No están echando mano de los recursos que el Señor ha provisto para nosotros, para estar esperándolo. No echan mano de la oración, no echan mano de la lectura de la Biblia, no echan mano de la comunión cristiana, de los recursos que como cristianos tenemos, porque dicen, después, hermanos, y no se están preparando adecuadamente, hermanos, para cuando para esperar al Señor. Y es que no es que sean malas personas, no son malos cristianos, hermanos. Simplemente son descuidados. Son descuidados en su vida espiritual, hermanos. No son que tú dijeras, están allí con empeño, con compromiso. No, hermanos. No son así. Y ese es el problema, hermanos. Ese fue el problema de estas mujeres insensatas. Jesucristo no las califica como malas, simplemente descuidadas, despreocupadas, hermanos, de las cosas espirituales, de las cosas que deberían hacer. La siguiente pregunta, ¿por qué debemos prepararnos? Primero, porque no sabemos cuándo vendrá. El novio, hermanos, no vino a la hora que la novia esperaba, no vino a la hora que las doncellas o las vírgenes esperaban. No, hermanos, la Biblia no dice por qué se tardó el novio, no dice cuál fue la razón, pero se tardó. Hermanos, y todas se cabecearon y se durmieron. ¿Por qué se tardó? Nadie lo sabe, hermanos. Cristo no va a venir cuando nosotros creamos, cuando nosotros pensemos. De hecho, hermanos, esta parábola, al tardarse el novio, está dando una lección a sus discípulos. Los discípulos originalmente pensaban, hermanos, que la venida de Cristo ya estaba próxima. Y esta es una lección para ellos. Cristo no va a venir inmediatamente, en su tiempo, no iba a venir inmediatamente. Pero ya han pasado más de 2000 años, hermanos. Jesucristo va a venir, pero no sabemos cuándo. Mismo Cristo dijo, hermanos, que el día de la hora Él no la sabía. Algunos han dicho, es que eso significa que Jesucristo no es Dios. Porque si Jesucristo fuera Dios, Él supiera cuándo iba a venir. Lo que a estas personas se les olvida es que Jesucristo no solamente era Dios, Jesucristo era completamente humano. Y en su ministerio humano, en estos años que estuvo con nosotros, hermanos, Él no hizo nada, ni enseñó nada que no estuviera de acuerdo a la voluntad de su Padre. Mismo Cristo dijo, hermanos, lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta. El Padre me dio mandamientos de lo que Él de decir y de lo que Él de hablar. Así que, hermanos, como humano y sujeto a la voluntad del Padre, el Señor no sabía cuándo Él iba a regresar.
Hermanos, dado que no tenemos una idea cuándo Cristo va a regresar, necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos, hermanos. Hay muchos cristianos y muchas personas, hermanos, que están viviendo sus vidas como si el Señor nunca fuera a venir o como si nunca se fueran a morir. Están viviendo sus vidas, hermanos, de manera descuidada, hermanos. Y aquí esta parábola es una aplicación a los cristianos. Hermanos, si lo tomamos como una estadística, más de la mitad de la iglesia entonces no está preparándose adecuadamente para cuando Cristo venga. Si lo tomamos como una estadística, la mitad de la iglesia, hermanos, son descuidados en su preparación espiritual para cuando Cristo venga. Hermanos, Jesucristo no ve con malos ojos que las 10 vírgenes se hayan dormido. Jesucristo no ve con malos ojos que se hayan dormido. Las 10 se durmieron. Así que el dormir aquí, hermanos, simboliza la muerte. Cristianos y no cristianos morimos. Hermanos, pero la muerte es interrumpida al clamor, porque el novio vino, hermano. Y se dio un clamor a la medianoche, el novio viene, salí a recibirle. Hermanos, y el dormir terminó. Todos dormimos, hermanos, o todos nos vamos a dormir, todos vamos a morir, hermanos. Y Jesucristo no ve con malos ojos que las novias o las damas se hayan dormido, hermanos. Todos nos vamos a dormir mientras Cristo no venga. Hermanos, todos nos vamos a dormir. Pero hay que prepararnos. Hay que prepararnos, hermanos. Y hay que prepararnos porque el Señor espera que nosotros estemos allí. Hermanos, se oyó un clamor a la medianoche. Ahí viene el novio, salir a recibirle. Hermanos, inmediatamente las vírgenes empezaron a preparar sus lámparas, a encenderlas, y todo muy bien. Hermanos, se esperaba que las 10 vírgenes, porque para eso fueron elegidas, estuvieran allí, hermanos, esperando al novio. Así que se despertaron y todas empezaron a encender sus lámparas, hermanos, y lo hicieron, ¿verdad? Prendieron ahí sus lámparas, hermanos, para recibir al novio. Hermanos, la Biblia dice, hermanos, que cuando Cristo venga, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Yo no sé cómo va a suceder eso, hermanos. Yo no sé qué vamos a escuchar. Solamente dice aquí el apóstol Pablo que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Yo no sé si vamos a escuchar algo. Pero todo el mundo, hermanos, se va a dar cuenta que Cristo viene. En la primera venida, cuando Cristo vino la primera vez, hermanos, casi su venida, casi pasó desapercibida. Solo unos cuantos pastores se dieron cuenta de que Cristo había nacido. Pero el resto del mundo, hermanos, ni cuenta se dio. De hecho, los judíos lo siguen esperando, hermanos. Siguen esperando al Mesías. Hermanos, pero cuando Cristo venga, su segunda venida, hermanos, todo el mundo se dará cuenta, hermanos. El Señor espera que al sonido de la trompeta, hermanos, todo el mundo estemos allí para recibirlo. De hecho, el apóstol Pablo dice que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Hermanos, el Señor espera que todos estemos allí para recibirlo. Pero qué tristeza va a ser, hermano, que las personas que no están preparándose adecuadamente no vayan a estar presentes allí. Habían sido elegidas, ese era su trabajo, pero dijeron, tengo mucha vida todavía, tengo mucha salud, el Señor va a tardar en venirse, y no se están preparando adecuadamente. Es triste, hermanos, pero eso pasa. Hermanos, después será demasiado tarde. Fíjense lo que dice el versículo 7, hermanos. Entonces todas aquellas vírgenes
se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hermanos, empezaron a preparar sus lámparas. Hermanos, las prudentes encendieron sus lámparas, prendió. Las insensatas encendieron sus lámparas y prendieron. Pero empezaron a darse cuenta que las lámparas de las insensatas, hermanos, la luz de sus lámparas se estaba extinguiendo, se estaba opacando, hermanos, porque ya no tenían aceite. Ya no tenían aceite, hermanos. Y empezaron a pedirle a las prudentes: danos de vuestro aceite. Pero las prudentes dijeron: es que no nos sobra. O sea, no tenemos para darles. Y no es porque las prudentes hayan sido egoístas, hermanos. No, es que hay cosas, hermano, que tú no puedes como cristiano. Tú no puedes hacer por otro cristiano. El carácter cristiano, hermano, no es transferible. El carácter cristiano, producto del Espíritu Santo, hermanos, no es transferible. Tú no puedes ni siquiera hacer por tu esposo, hermana, o por tu esposa, hermano. Tú no puedes hacer como cristiano lo que a él o a ella le corresponde. No se puede, hermanos. A la última hora querer que alguien arregle mi vida. No se puede. Lo que nos está indicando esta parábola, al negarse las prudentes de dar su aceite a las insensatas, hermano, lo único que nos está enseñando es eso, que no es posible, hermanos, transferir nuestras obras, nuestro carácter cristiano, no es posible transferirlo a otro. Hermanos, porque a nadie le sobra su fidelidad. No es que estemos al tope y decir: a mí me sobra. No, hermanos, a nadie le sobra. A nadie le sobra, hermanos. Lo que tenemos y lo que podemos aún hacer, hermano, es para nosotros darle cuentas al Señor. No podemos, hermanos, y menos a la última hora, hermanos, querer, hermanos, arreglar mi vida a último momento, hermanos. No se puede. Hay muchas personas, hermanos, que posponen su bautismo para después, pero después caen en cama, hermanos, y ya no los pueden mover. Y dicen, y aunque quieren, están conscientes y quieren ser bautizados, nos dice la familia, hermano, es su responsabilidad si usted lo mueve. No se puede mover. El médico dice que no lo movamos. Es su responsabilidad. ¿Qué hace uno ahí, hermano? Anda, dice, se te muere. Bastante complicado. Porque los familiares, muchos que no son cristianos, te dicen: hermano, el doctor dijo que no lo moviera. Si usted lo mueve, es responsabilidad suya. Pero el otro cabezón, hermanos, el otro tenía vida, tenía salud, y dijo: después, hermanos. Y ya cuando quiere, hermanos, ya no se puede mover. Se mueve y se muere. Porque dejan todo para el último, hermanos. Y al último, hermanos, ya no se puede. Hermanos, no se puede. Yo no puedo salvar a mi esposa no me puede salvar a mí. Yo no puedo salvar a mis hijos, hermanos, y dar cuenta a Dios por ellos. Cada quien va a ser responsable de su vida, de sus elecciones en el día del juicio. Cada quien. Pablo deseaba, hermanos, él ser maldito para salvar a los suyos, pero no se podía, hermano. No se puede, hermanos. Por eso hay que prepararnos adecuadamente, porque después será demasiado tarde, hermanos. Y fíjense para qué necesitamos prepararnos. Fíjense el versículo 10.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermanos, ¿para qué prepararnos? Para poder entrar. Para poder entrar a las bodas, hermanos. A la fiesta de bodas, hermanos. Al banquete, hermanos. Como ya les he comentado, hermanos, la próxima semana nosotros vamos a tener una boda, ¿verdad? No queremos, pero vamos a tener que tener una boda. Pero las bodas de hoy ya no son como las de antes, hermanos. Ahora los cuerpos de hoy vamos a hacerla en un salón. Y solamente tenemos, bueno, en el caso de ellos, 200 invitados. 200 invitados y esas cuentas. 100 de él, 100 de tu hija. 100. Si tan solo con la pura familia somos como 50. Y los hermanos de la iglesia. Y no hay hermanos que no son de nuestra congregación y nos dicen, hermano, ¿ya se va a casar tu hija? Le digo, sí. ¿Cuándo va a ser, hermano? No, tal fecha. Pues ahí les caemos. Híjole, ¿cómo le hago? Porque ahora es por invitación, hermano. Te mandan a tu Facebook la invitación y te dicen, confirma. Porque si no confirma, hermano, para dar el lugar a otro. Ya no es como en los ranchos, hermano, que las bodas se hacían. Todo el mundo iba, hermano, a la boda. Así ya no es ahorita, hermano. Mi sobrino se casó, hermanos, hace algunos años. La invitación era para 50 personas. Y hubo tantos sentidos porque no fueron invitados a la boda. Tantos tíos, tantos sobrinos, primos de él, que no fueron invitados porque el cupo del salón era de para 50 personas. Así es, hermano. Así es. Hermanos, pero aquí, hermanos, aquí se esperaban que fueran a las bodas estas 10 vírgenes, hermanos, pero no pudieron entrar a las bodas. Solamente las preparadas, hermanos, entraron a las bodas. Las prudentes entraron a las bodas porque estaban listas, estaban preparadas, hermanos. Y por eso no entraron. Esto nos enseña, hermanos, esta parábola nos enseña que muchos que profesan ser cristianos, hermanos, no van a entrar a la boda. No van a entrar al banquete espiritual, no van a entrar, hermanos. Se quedarán fuera. Hermanos, se van a perder de la maravillosa unión de Cristo con su iglesia, hermanos. De la festividad espiritual en el cielo, se lo perderán, hermanos. Porque no se prepararon adecuadamente, hermanos. Ahora, ¿para qué prepararnos? Pues para estar completamente seguros, porque dice el versículo 20, el versículo 10, la última parte, que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La puerta, hermanos, que daba acceso al lugar de la ceremonia, al lugar de la boda, se cerró. Hermanos, una puerta cerrada no solamente evitaba que otros entraran, sino también aseguraba a los que ya estaban dentro. Hermanos, la puerta cerrada, hermanos, indica seguridad. ¿Se acuerdan, hermanos, cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el jardín del Edén? Muy poco tiempo, hermanos. Fueron expulsados de allí. Bueno, muchas veces nos preguntan que si en el cielo, hermanos, habrá riesgo de que nos expulsen del cielo, como expulsaron a Satanás. No, hermanos, no va a haber riesgo. Porque lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, reconcilió todo en el cielo y en la tierra, hermanos. Lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, tuvo repercusiones enormes, de tal manera que cuando entremos al cielo, hermanos, no habrá riesgo de que nos expulsen del cielo.
ya no habrá riesgo, hermanos. Ahorita hay riesgo, hermanos. Que no nos dejen entrar, ahorita hay riesgo. Pero cuando estemos con el Señor, cuando estemos en el cielo, hermano, ya no habrá riesgo. Que nos expulsen del cielo, hermanos, porque habremos entrado al lugar eterno que el Señor preparó para nosotros. Las 5 insensatas, hermanos, fueron, tocaron la puerta, hermanos, salió el novio, y dice el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo, que no os conozco. No tenían luz. ¿Cómo reconocerlas? No tenían luz. ¿Cómo identificarlas, hermanos? No las conozco. Porque no tenían la luz, hermanos, de Cristo. La Biblia dice, hermanos, que el Señor conoce a los que son suyos. Hermanos, el Señor nos va a reconocer a nosotros allá, hermanos. Por eso es que debemos prepararnos, porque el Señor reconoce a los que son suyos. Como Cristo decía, ¿verdad? Hablando de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les doy vida eterna. Eso es lo que hace Cristo, hermano. Pero los que no tienen la luz de Cristo, hermanos, ¿cómo reconocerlas? El novio simplemente les dice, no las conozco. Y no entraron, hermanos. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste de que eran invitadas, habían sido seleccionadas, hermanos, eran parte del cortejo, tenían la luz, hermanos, la lámpara, habían puesto aceite en sus lámparas, hermanos, pero no pensaron en el futuro, hermanos. No se prepararon adecuadamente. Y es muy triste, hermanos, que eso pase en la iglesia. Hemos mencionado brevemente, hermanos, de prepararnos para el día de Cristo y hemos dicho cómo, por qué y para qué. Hermanos, esta parábola nos enseña, hermanos, la importancia que tiene de prepararnos en todo y más en asuntos espirituales. Y algo que nos enseña, hermanos, que las oportunidades perdidas a veces jamás se vuelven a recuperar, ¿verdad? Y es muy lamentable que eso nos vaya a suceder a nosotros. Hermanos, no basta con haber empezado bien. Las 10 vírgenes empezaron bien, con sus lámparas, todas contentas, empezaron bien, pero no terminaron bien. Así que no basta, hermanos, con haber empezado bien. Hay que continuar haciendo el bien. Así que, hermanos, Cristo va a venir. Cristo va a venir. Y necesitamos prepararnos, hermanos. No dejarlo para después. No vaya a ser que nos vaya a suceder como las 5 insensatas. No seamos descuidados, hermanos, en nuestra preparación espiritual. No vivamos nuestra vida pensando que tenemos mucha salud, que tenemos mucha vida y que el Señor va a tardar en venir. No nos confiemos. Hagamos lo que es correcto, hermanos. Hagamos la voluntad del Señor. Estemos a la expectativa. Echemos manos de los recursos que el Señor nos ha dado, hermanos. Y estemos preparados, hermanos. Estemos preparados. Así que ánimo, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. Ánimo. Amén.